Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Mujeres en Positivo. Y hoy vamos a presentarles a una mujer con mirada nacional. Ella es licenciada en Economía, con amplia trayectoria en gerencia y en políticas públicas. Actualmente es presidenta de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo en Uruguay. Esta institución tiene como finalidad contribuir al desarrollo económico con equidad social y especial énfasis en micro, pequeña y mediana empresa. Acerca de este tema y de toda la actualidad, nuestra periodista en Uruguay, Karina Enrico, conversa con Carmen Sánchez, nuestra mujer en positivo del día de hoy. Comenzamos. Carmen, sos licenciada en Economía, pero además tenés una maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación. ¿Cómo llega el desafío de ANDE a tu vida? Sos presidenta de ANDE. Bueno, en realidad estuve desde siempre vinculada al Partido Nacional. Empecé a militar en el año 89 acompañando a mi padre. Así que en ese momento estaba estudiando y como te decía, militando primero en la juventud, después ya en los barrios y en distintas actividades políticas. Y después conjugué de alguna manera mi profesión y en lo que me especialicé como economista con este acercamiento a la política y al Partido Nacional. Hace varios años ya que vengo trabajando en el equipo económico de Luis y bueno, y surgió esta posibilidad. Contame ese trabajo que venían realizando ya con Luis desde antes, Luis Lacalle Pou, nuestro presidente. Contame un poco algunos hitos que por ahí hayas tenido en este recorrido que has trazado con él, en el trabajo con él. Yo comencé en la campaña electoral anterior, trabajando en el equipo económico, como te decía, con Azucena Arbeleche, hoy ministra de Economía. En ese momento tuvimos como buen vínculo las dos. Yo tenía mucha experiencia en todo lo que es el sector productivo, las pequeñas empresas, el emprendedurismo, y quizás los equipos de economía tradicionalmente tienen una visión más macro, más de cuentas fiscales, claro, inflación y demás, variables más macro, y cuesta un poco más aterrizar a lo productivo. Entonces hicimos, creo que, un buen mix con Azucena. Y en algún momento también, bueno, le planteé al presidente ahora de que quería sumarme a trabajar en su equipo, con su campaña y demás. Recuerdo claramente la charla primera que tuve con él, que ni siquiera tenía su contacto, así que le escribí por Facebook, por Messenger, un día a las 11 de la noche que me decidí a que quería comenzar a trabajar, y al otro día a las 7 de la mañana me respondió para agendar una entrevista. Me conocía obviamente del partido, pero nunca habíamos estado juntos. Y desde ese momento empezamos a trabajar, la verdad que con una visión de país que yo compartía mucho y con una impronta mucho más pensando en lo que hay que hacer y no necesariamente en lo políticamente correcto. Eso fue, creo que, de las cosas que más me atrapó de Luis en su momento, de hacer las cosas bien, de trabajar en equipo por lo que realmente entendemos que el país necesita y que quizás no es lo políticamente correcto o lo que uno espera que tiene que hacer un presidente o un partido. Así que bueno, eso fue un poco lo que me atrapó en ese momento, y la verdad que hemos trabajado muy bien estos últimos años, mucho más intensamente con la campaña 2018 y 2019. Hemos estado recorriendo el país, en el caso nuestro del equipo de economía, vinculándonos con centros comerciales, gremiales, empresariales de todo el país, conociendo la realidad de cada uno de los departamentos, y eso fue lo que de alguna manera nos permitió encarar el programa de gobierno, que bueno, que lo vinimos trabajando con bastante tiempo, y el año pasado, previo a las elecciones internas, en abril del 2019, presentamos el programa de gobierno del sector Todos en ese momento, que después terminó siendo en su gran mayoría el programa de todo el Partido Nacional. Bueno, vamos a contarle a la gente qué es ANDE, porque en realidad nosotros nuestro programa va a toda Latinoamérica, y bueno, vamos a ser más específicas con hablar de lo que estamos hablando. ¿Qué es ANDE?
ANDE es la Agencia Nacional de Desarrollo, es una agencia pública que en nuestro caso se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y su objetivo principal es apoyar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país, apostando a su consolidación, a su crecimiento, a que puedan eventualmente internacionalizarse si están en un sector que así lo pueden hacer, y trabajando también mucho con todo lo que es promoción del emprendimiento, de los nuevos emprendedores, apostar a generar una cultura emprendedora en el país. Nosotros tenemos ya hace varios años, te diría que quizás 20 años, que el país está empezando a trabajar en todos los temas de emprendimiento. Hay muchas instituciones privadas, incubadoras en las universidades que están trabajando el tema emprendimiento, y bueno, y ANDE cumple un poco el rol de liderar ese ecosistema emprendedor en el país. Es quien coordina la red Uruguay Emprendedor, que es la red que nuclea a las casi 100 instituciones que trabajan con emprendedores, y diseñamos políticas públicas para promover el emprendimiento, financiar pequeñas empresas, aportar capital semilla para los emprendedores. ¿Cómo está conformado el ecosistema emprendedor? Decías recién que recorriste el país con Luis en algunas de sus tantas recorridas. ¿Tenés ya una visión bien detallada de esto? Si son más hombres, son mujeres, jóvenes, jubilados. Son en general jóvenes y un poco más de jóvenes, hasta 35, 40 años en general los que emprenden. En cuanto a género, te diría que está bastante parejo, inclusive a veces hay más mujeres en el mundo emprendedor. La masculinidad está quizás más en lo que son emprendimientos más tradicionales y empresas que ya están funcionando, pero los que emprenden y los que están empezando en estos últimos años a emprender es muy parejo y muchas veces más mujeres que hombres. Y generalmente es una población joven. Hay, por supuesto, también emprendedores seniors que les llamamos. De hecho, hay una institución que nuclea y que tiene programas especialmente para emprendedores de más de 60 años, pero en general, básicamente jóvenes. Hablábamos recién de que, bueno, de esta primera etapa de este marzo, cuando a ti te proponen para la presidencia de ANDE, que no fue un marzo cualquiera, porque bueno, el 13 de marzo se decreta la emergencia sanitaria y se tienen que tomar otras decisiones más prácticas, que por ahí dejan de lado toda una planificación que seguramente ustedes con tu equipo habían empezado a proyectar, porque bueno, tenían muy pocos días de asumido tú el compromiso y de conformados ellos, el equipo contigo. ¿Qué cambios tuvieron que hacer? ¿Qué medidas tuvieron que tomar o que implementar que no podían dejar pasar más tiempo porque eran para allá? Cambió todo, en realidad. Yo comencé la transición con el directorio de la agencia, el directorio saliente el 15 de febrero, un poco interiorizándonos bien de cuáles eran todos los programas. Teníamos nuestra propia planificación obviamente, entonces era ver qué programas seguían, qué otros programas quizás le poníamos una pausa y empezábamos con otros tipos de apoyos y de programas. Y la realidad es que cuando asumimos, yo comencé en la agencia el 3 de marzo, empezamos a delinear algunas líneas y el 13 de marzo, cuando se decreta la emergencia sanitaria en el país, dejamos literalmente todo de lado. En ese momento era imposible pensar en programas de apoyo a empresas que tuvieran que ver con el crecimiento, la consolidación, esto que hablábamos hoy de apoyar a las empresas a que puedan internacionalizarse y llegar a vender su producto al exterior. Todo eso dejaba de tener sentido con una emergencia sanitaria, con fronteras cerradas y con un país que tenía que apostar a lo sanitario, a la salud y a cuidarnos entre todos los uruguayos. Entonces, definitivamente dejamos de lado toda esa planificación y en ese momento recuerdo una reunión que tuvimos el 19 de marzo en la sede del Ministerio de Economía con el equipo económico.
ahí lo que definimos es que la prioridad era aportar liquidez a las empresas, que lo que no queríamos que sucediera era que se cortaran las cadenas de pagos en el país, que las empresas no pudieran hacer frente a sus obligaciones y que eso generara después en algo mucho más incontrolable. Entonces, el objetivo primordial ahí estaba en aportar liquidez. Objetivo nada menor. Nada menor, y que las empresas tuvieran lo que no podían tenerlo a través de las ventas, de sus ingresos por ventas, ya sea de productos o de servicios, que tuvieran crédito disponible para poder hacer frente a sus necesidades. Y bueno, y ahí se diseñaron desde una capitalización del Sistema Nacional de Garantías, que el mensaje fue todo lo que los bancos privados y el Banco del Estado también, por supuesto, pueda prestar a las empresas, el Estado lo va a garantizar. Y ahí hubo una inversión muy importante de hasta 2.500 millones de dólares en créditos garantizados para el sector productivo. Hoy vamos en más de 600 millones de dólares en créditos otorgados. Es una inversión muy grande que ha hecho el Estado. Nunca antes el Estado invirtió tanto en garantizar una actividad del sector privado en nuestro país. Diseñamos algunos programas de crédito específicos para micro y pequeñas empresas que quizás no accedían al sistema bancario tradicional y que capaz que se financian a través de instituciones de microcrédito, de microfinanzas, y creamos una línea que funcionó como un seguro por cese de actividad para aquellas empresas unipersonales, cuentapropistas, trabajadores independientes, que a diferencia de un trabajador normal que tiene un seguro por desempleo en nuestro país, que de por sí ya es una ventaja en relación a otros países de Latinoamérica que no existe en todos lados, el seguro por desempleo, bueno, el trabajador lo tiene, el trabajador independiente, cuentapropista, no tiene nada. Se baja la cortina de su negocio y se quedó sin ningún tipo de ingresos. Que era una de las mayores preocupaciones del gobierno esos primeros días. Pero alguien me contó por ahí que esa fue una idea tuya, o sea... Fue algo que le planteamos que habla seguramente de una preocupación que viste en campo, ¿no? Fue algo que le planteamos a la ministra de Economía, que había un sector que no iba a tener espalda suficiente para afrontar y que no iba a acceder tampoco muy fácil a las líneas de crédito que estábamos dando. Es como que intentamos cubrir todos los sectores del empresariado micro y pequeño de nuestro país. Para algunos el sistema de garantía era suficiente, para otros había que reforzar con líneas de crédito específicas de microcrédito, y habían algunos que ni siquiera iban a llegar a esas líneas de microcrédito. Entonces teníamos que pensar en otras medidas, y ahí se diseñó estos préstamos y también un subsidio aún para los más bajos, para lo que son el monotributo social en nuestro país, que se da a través se formalizan a través del Ministerio de Desarrollo Social, el monotributo social MIDES. Para ellos fue un subsidio no reintegrable. También primero se diseñó por 2 meses, después trabajamos por 4 meses al final, cuando se extendió un poco la situación, y bueno, yo creo que fue una gran ayuda para los más pequeñitos. ¿Y qué devoluciones has tenido de todas estas ayudas, de estos programas que de alguna forma ha implementado ANDE? ¿Qué devoluciones has tenido de los emprendedores? Yo creo que fue una evaluación positiva. Nosotros, la verdad es que tuvimos algunos momentos, fines de marzo, principios de abril, donde colapsó la atención a empresas en la agencia. Una agencia que prácticamente no tenía consultas diarias. Claro. Pasamos a tener 1.500 consultas por día. Entonces, tampoco los equipos de ANDE estaban preparados para atender esa demanda, y la gente llamaba todos los días preguntando por medidas nuevas. La agencia concentró de alguna manera también el poner a disposición de las pequeñas empresas todas las medidas. Algunas medidas que no tenían que ver de implementación directa con la agencia, como postergación de pagos en impositiva o de aportes a la previsión social. En ANDE era donde se respondían las consultas de toda esa postergación de pagos. Entonces, claro, era el lugar que desde las conferencias de prensa y el Poder Ejecutivo destinó para informar a las micro y pequeñas empresas, y eso generó una movida interna muy importante. Hubo que adaptarse a esa situación. Porque además desde el gobierno mencionaban constantemente en las conferencias de prensa de las 20 horas todas las noches durante marzo y abril a ANDE. Exacto, se le dio un rol
como agencia implementadora de todas las políticas para micro y pequeñas empresas en el país. Y bueno, y ese rol implicó, como te decía, un cambio muy fuerte a la interna de la agencia. Tuvimos que capacitar a funcionarios para poder atender y que estén hasta emocionalmente preparados, porque realmente vivimos una situación de mucha incertidumbre. Ahora nos encontramos ya en el último trimestre del año con una situación sanitaria relativamente positiva, pero en ese momento de fines de marzo, principios de abril, cuando se decreta la emergencia, era mucha incertidumbre y los pequeños empresarios lo único que veían era que cerraba su empresa y que no se sabía por cuánto tiempo íbamos a mantener ese autoconfinamiento, porque no tuvimos cuarentena obligatoria, pero de verdad que pasamos unas semanas con prácticamente todo cerrado. Entonces la incertidumbre era muy grande en ese momento. Excelente, súper interesante el trabajo que lleva adelante Carmen en la Agencia Nacional de Desarrollo. Su crecimiento profesional ha girado en torno al desarrollo empresarial y al fomento de la cultura empoderadora, convencida de que la mini, pequeña y mediana empresa hace a este motor fundamental en el crecimiento de cualquier país. Vamos justamente ahora a salir a la calle, a preguntarle a la gente acerca de las consecuencias del paso de la pandemia del COVID-19, pero antes hacemos un breve corte, así que no te muevas de ahí, que enseguida seguimos con más Mujeres en Positivo. ¿Cuál crees que es el sector más golpeado por la emergencia sanitaria? ¿Cómo impactó la pandemia en tu sector económico? ¿Qué políticas se podrían implementar para ayudar a quienes más lo necesitan? Estas son las preguntas que salimos a hacer a la calle. Vamos a ver qué nos responde la gente. Mira. El sector más afectado con la pandemia para mí es el sector del turismo, también todo lo que tiene que ver con la industria del ocio y la recreación. Por supuesto que están incluidas las artes, esos para mí son los más afectados. Y en realidad yo creo que afecta a todos porque la gente que va al seguro de paro supongo que tiene sus familias para mantener y bueno, es complicado para todos, pero más que nada el turismo. La educación considero que es el ámbito más afectado por la pandemia. Uno de los sectores más afectados es el de la salud, porque son los que están ahí poniéndole, vamos a decir, el pecho, trabajando todos los días mientras nosotros cruzamos y caminamos por las calles. Esos son los que tienen que ir a laburar y es que están más en contacto con la realidad. Y por supuesto que se hacen faltas más medidas de tipo económicas, o sea, más ayuda, aumentar más el gasto público para esos sectores, aunque entiendo que la pandemia requiere de grandes medidas de emergencia sanitaria, por supuesto, y de reducir la movilidad, pero creo que hace falta aumentar el gasto público. Y es complicado porque el abrir y que no haya turistas también no les va a generar ganancias. Y en realidad al principio habían dicho que los focos no estaban en las escuelas y disolvieron las clases, pero volver a la escuela y que siga por lo menos la escuela. Las medidas ya las ha dicho varias veces el presidente, que es la no movilidad, y es lo que seguimos haciendo, o sea, seguimos moviéndonos como si nada, deberíamos estar en casa. La movilidad es como que es lo peor. La gente en la calle es una usina permanente de información, es un termómetro infalible, por eso siempre es tan importante salir y preguntar, es el sentir popular, ahí, cerca nuestro. Ahora vamos a meternos de lleno en la última parte de esta charla tan interesante entre Karina Errico y Carmen Sánchez, la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo en Uruguay. Lo vemos. ¿Cómo estamos en ANDE con respecto a la paridad? En ANDE tenemos una superpoblación de mujeres. Es una agencia muy femenina. Por suerte también hay bastantes hombres, porque yo creo que debemos de trabajar
en conjunto todos, tampoco podemos trabajar solo mujeres, el hombre tiene también su aporte y su mirada que bien vale la pena. Nosotros tenemos, de hecho, los programas inclusive que implementa la agencia no tienen siquiera una discriminación positiva hacia la mujer, porque de hecho participan muchas mujeres, y bueno, y la agencia también es un reflejo de eso. Hay muchos, hoy el directorio se integra con otros 2 hombres que me acompañan en el directorio, pero bueno, está presidido por una mujer, la gerencia general también es una mujer, y de ahí para abajo en realidad hay muchas mujeres, por suerte, en cargos también importantes en la agencia, y eso se traduce también en la implementación de los programas. Bueno, último día de trabajo de Carmen en la ANDE en 2025. ¿Cuáles son aquellas metas, aquellos hitos, eso que decís, bueno, realmente me gustaría dejar esto resuelto? Esto último que estábamos hablando, de la llegada a todo el país, te diría que es lo que para mí es lo más importante. Es algo que lo hemos trabajado mucho con el presidente y también con la ministra de Economía, previo inclusive a asumir de que queríamos realmente hacer una política pública, en este caso de fomento del emprendimiento y de atención al microempresario, que llegue a todo el territorio. Y llegar a todo el territorio no implica tener un programa que sea de corte nacional. Yo puedo diseñar instrumentos en nuestra oficina en Ciudad Vieja que sean de convocatoria nacional, y cuando voy a un departamento o a una localidad del interior de nuestro país no llega. Sí, en campo las cosas son diferentes. Son distintas. Entonces, el tener una mirada nacional y querer atender a todas las empresas de todo el país implica también conocer las realidades locales, las realidades de cada departamento, de cada pueblo de nuestro país, y poder diseñar instrumentos a medida y diseñados de acuerdo a las necesidades de esas empresas. Entonces, la verdad que si pienso qué es lo que quisiera para el 2025, es haber podido llegar a todo el territorio nacional con programas adecuados, específicos para cada una de las empresas, y que sientan que tienen en el Estado, en el Poder Ejecutivo, sea ANDE o sea cualquier otra institución, pero que sientan que el Poder Ejecutivo les puede dar una respuesta, los está escuchando, está cerca de ese pequeño empresario, que realmente es compleja la situación del pequeño empresario, porque uno cuando visualiza el empresario se imagina a veces otra cosa, ¿no? Con una estructura grande, con un montón de gerentes, gente que lo asesora. Sí, claro. El pequeño empresario hace todo todos los días, ¿no? Es el que hace los trámites para inscribir la empresa, hace de abogado, hace de delivery, vende, cobra, y necesita el respaldo, necesita el apoyo del Estado. Y ese sería mi objetivo para el 2025. Ocupás un lugar de liderazgo hoy. ¿Qué consejo le darías a aquellas mujeres que por ahí tienen la capacitación, el profesionalismo, pero por ahí por algún motivo no han llegado todavía? Que confíen en sí mismas. Creo que la confianza en uno mismo es fundamental, el estar convencido de lo que uno tiene para aportar, y bueno, que a veces es posible llegar a un lugar realmente de liderazgo. Otros, uno puede también liderar y hacer aportes muy importantes sin estar necesariamente a la cabeza de una organización o no tener de repente mucha exposición, pero igualmente tiene ese liderazgo importante en una familia o en un grupo de amigos o como empleado en una organización, pero es importante para las mujeres confiar en nosotras mismas, estar convencidas de lo que queremos desarrollar y pelear y luchar por lo que uno quiere. Yo creo que esto de persigo mi sueño y quiero hacer esto, es importante no dejarse amedrentar o estar como bajoneado si las cosas no salen de entrada. Tener confianza en lo que uno propone. Carmen, es un gusto tenerte en Mujeres en Positivo. Muchas gracias. Gracias, un gusto.
Y así llegamos al final de nuestro programa hoy. Pudimos conocer a Carmen Sánchez y su enorme compromiso, su búsqueda por la igualdad de oportunidades en materia económica. Su objetivo es la promoción de la cultura emprendedora de Uruguay, sector con amplia presencia de mujeres que le ponen todo, luchan por salir adelante, diseñando políticas públicas, líneas de crédito, subsidios y hasta seguros de desempleo por cuentapropistas. Una mujer que trabaja por mitigar fuertemente las consecuencias económicas que la pandemia de COVID está teniendo en el país y lamentablemente en toda la región. Fue un placer tener a Carmen Sánchez y también siempre es maravilloso tenerte a vos del otro lado acompañándonos. Así que la semana que viene nos encontramos nuevamente acá en UCL para vivir un nuevo capítulo, un capítulo estreno de Mujeres en Positivo. Que estés muy bien.